Reflexiones Bíblicas 7. El tema de hoy, J, el cuerpo del pecado. Este mensaje lo recibí orando de madrugada. Les advierto, escuchen, les advierto a la comunidad que me sigue. Voy a acortar los tiempos y ciertos episodios para resumir el momento y comienzo así. Hoy, 3 de agosto de 2023, me levanté a las 2:30 de la madrugada para orar y velar en la palabra de Dios, como lo enseño a mis seguidores. Me coloqué de rodillas y mi rostro en el suelo. Cuando estaba presentándome ante mi Padre Celestial por medio de Jesucristo y comencé a orar más específicamente por las mujeres embarazadas y el fruto de sus entrañas, al poco tiempo escucho una voz que me dice, J, el cuerpo del pecado. Detengo la oración y pregunto, Señor mío, ¿qué quieres con el hermano J? Y pido permiso a Dios para levantarme. Una vez de pie escucho una voz que me dice, no entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Esto lo escribo en mi cuaderno y lo busco en Google. Y me ubica en Romanos capítulo 6 y verso 13. Busco en mi Biblia y mi mirada se enfocó desde el verso 11 al 14 de Romanos, que dice, así también vosotros consideráis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Hermanos, particularmente no tengo información de este joven J, tampoco lo sigo. Para lo que entré al buscador de YouTube y encontré muchas cosas, pero específicamente lo siguiente. Que J.A. es un cantante brasilero que inició su carrera desde los 6 años de edad. Su nombre es José Antonio Viana de Holanda y su nombre artístico es J.A. Vivió en el seno de una familia brasileña extremadamente conservadora, quien lo inculcaron en la fe cristiana desde muy pequeño y ofrecería su talento a Dios por medio del gospel, género de música cristiana popularizada en los Estados Unidos por los afroamericanos. En el 2020 llegó la pandemia y el joven J cuenta que encerrado en su casa podía vestirse como quería, más específicamente como mujer, revelando así su verdadera identidad. J.A. manifestó en las redes sociales que su vecino era transexual, quien le regaló una falda larga a los tobillos de jean, confesando que realmente se sentía una mujer, y anunció a sus seguidores en Instagram que se identificaba como un hombre gay. Posteriormente se identificó como una mujer transexual y comenzaría su transición por medio de cirugía. En el año 2023 comenzó su transformación de hombre a mujer por medio de cirugía, según sus últimos videos, mostrando en las redes sociales por el mismo J.A. Y como consecuencia de ello ya no se llama pues José Antonio Viana de Holanda, ni su nombre artístico es J.A. Ahora está registrado legalmente con su nueva identidad de mujer trans como ella Diana Doranda o algo así. Una vez descargada esta información, vuelvo a entrar en oración y le digo a mi Señor, Padre Celestial y mi Señor Jesús. Pero J le sirvió como siervo y él todavía dice en algunos videos que no se considera de ninguna religión y que continúa teniendo fe en usted. Escuché una voz que me dijo, pero nunca creyó realmente, porque el espíritu de Jezabel lo ha influenciado al extremo de poseerlo, a causa de su concupiscencia e inmundicia que lo seduce y corroe, y no le deja ver la verdad, quien ve en el pecado su deleite, a causa de que no se esforzó por huir del pecado, sino que se abrazó a él, haciendo de su cuerpo sinagoga de Satanás, encontrándose permanentemente en conflicto con la palabra. Todo esto le fue revelado y advertido, pero él lo rechazó. Porque ¿quién es el que vence al mundo?
sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Primero de Juan, capítulo 5, verso 5. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 3, verso 36. Ahora escucha la advertencia que se te envía, con el poder de la palabra pasada en fuego, porque has vomitado la salvación y eres imagen de perdición para el mundo, rebelándote contra los propósitos de Dios para tu vida. Arrepiéntete de tu fornicación. He aquí, yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que contigo adulteran, si no se arrepienten de sus obras, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis capítulo 2, verso 21 al 24. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis capítulo 3, versos del 17 al 18. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Apocalipsis capítulo 22, versos del 14 al 15. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Hebreos capítulo 10, versos del 26 al 27. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Primero de Corintios capítulo 5, versos del 4 al 5. Y en cuanto a ustedes, pueblo mío, ¿qué han hecho por los hermanos caídos? Y por todos los que están atrapados en sus concupiscencias, lujurias, lascivias, fornicación, y han perdido mi camino por su debilidad espiritual y falta de fe. ¿Acaso no saben que el fundamento de la fe es el amor? ¿Creen que no les pediré cuenta de lo que dicen y hacen contra el hermano abatido en su fe? ¿Qué dice la Escritura? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago capítulo 5, verso 16. Entonces, oren, velen y ayunen por el hermano caído, y a su tiempo obtendrán su recompensa, pero deben ser constantes. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Primero de Juan, capítulo 4, versos 20. Entonces, id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Mateo capítulo 9, verso 13. Y ustedes, que se llaman a sí mismos pastores de grandes y pequeños rebaños, ignoran lo que dice la Escritura en Ezequiel capítulo 3, versos 17 al 19, y dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues tú, la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandará de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma
Amén. Ignoras, pues, que como discípulo y como iglesia, di poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo capítulo 10, verso 1. Di autoridad de expulsar demonios para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Lucas capítulo 10, verso 19. Y por vuestra tibieza, ¿cómo pues el pecado ha abundado en el mundo? Yo mismo seré el pastor de mis ovejas. Yo mismo las llevaré a descansar. Yo el Señor lo afirmo. Buscaré a las ovejas perdidas. Traeré a las extraviadas, vendaré a las que tengan alguna pata rota, ayudaré a las débiles y cuidaré a las gordas y fuertes. Yo las cuidaré como es debido. Ezequiel capítulo 34, versos del 15 al 16. Y tú, refiriéndose a mí, ponte en ayuno y oración. No comerás ni beberás por 3 días. Vela en la palabra, porque cuando un hijo de la luz abandona la verdad para obedecer a las tinieblas, ésta se levanta contra quien intercede ante mí para desatarle. Ora, vela y ayuna para que no encuentres tropiezo para este mensaje. Hermanos, ya para finalizar este mensaje, revelado por medio de la palabra de Dios, dice el Señor en Ezequiel capítulo 33, verso 11. Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiere la muerte del impío, sino que vuelve el impío de su camino y que viva. Amén. Que el Señor Jesús derrame su gracia y grandes bendiciones espirituales sobre el pueblo de Israel y sobre cada uno de nosotros. Amén. Hasta la próxima reflexión, hermanos queridos.